Bueno, a los 65 años, ¿quién lo diría? Me enamoré de pintar. No era por hacerme famosa ni nada de eso. Solo quería como recuperar algo que era mío, ¿sabes? Me metí a una clase de arte en el Community College, $1 la sesión, 3 veces a la semana. Hasta los seniors tenían descuento. Yo pensaba que mi gente me iba a apoyar, pero ni uno. Mi hijo, Miles, me echó una mirada así como de ¿qué te pasa, mamá? Me dijo, ¿$15 a la semana? ¿Te das cuenta que con eso le pagamos la clase de programación entera a Aiden? Y antes de que pudiera decir su esposa, Amber, con el nene Eden en brazos, soltó un exacto. Y si tienes clase 3 veces a la semana, ¿quién se supone que va a cuidar a Eden? Los dos trabajamos, remember? Pero la verdadera bronca vino de mi esposo, Harold. Ahí mismo, enfrente de toda la familia. ¡Pum! Azotó su taza contra la encimera. La porcelana se hizo trizas y su voz retumbó por toda la cocina. 65 años y sigues con estas tonterías. Si sigues con esa clase de arte, nos divorciamos. Yo no dije ni pío, solo lo miré. Sus ojos estaban así como inyectados en ira. Este tipo se gastaba $200 por sesión en sus talleres de bici, como si nada. Se iba de road trip en bici una semana sin llamar a casa y ahora porque yo quería hacer algo por mí por una vez. Actuaba como si el mundo se fuera a acabar. En ese momento, algo se encendió. Lo miré fijamente, con la voz tranquila, así como el agua. Ok, divorciémonos. Últimamente me he fallen in love con la pintura. Hay algo mágico, ¿sabes? Como unas pocas pinceladas pueden darle vida a los paisajes de tu mente. Sentí como si alguien hubiera abierto una ventana que ni sabía que existía. Y de repente, la luz inundó lugares que no había visto en años. Resulta que mi amiga Joan había estado tomando clases en un centro para seniors en la costa. Me dijo que el centro de arte acababa de lanzar un curso de pintura por clase, con descuentos si te inscribías a más. Me tenté al toque. Apenas llegué a casa, compartí la noticia con mi familia. Casi que brillaba de emoción. Quiero inscribirme en esa clase de pintura que mencionó Joan. Es en el Community College cerca de la playa. $1 la sesión, 3 veces a la semana. Las clases de la mañana son de 9 a 12 y si falto a una, hay una clase de recuperación por la tarde de 3 a 5. Ya llené la solicitud. La profesora dijo que puedo empezar la semana que viene. Estaba seria, hasta un poco mareada de la emoción, pero en cuanto levanté la vista, la energía en la mesa cambió. Miles habló primero. Mamá, $1 la sesión, no es cheap. 3 veces a la semana son como 150 al mes, ¿sabes? Ese dinero lo podríamos poner en las clases de programación de Aiden. Hizo una pausa y añadió, con un tono así como de reproche. La economía está tight ahora mismo. Ya estamos al límite. ¿No puedes no gastar dinero en esas cosas? Yo no pensaba responderle, pero su comentario me llegó. El mes pasado, él había metido a Eden en un campamento de desarrollo cognitivo de $200 la hora y decía que no hay mejor inversión que el futuro. El costo de 10 de mis clases de pintura ni siquiera cubría una hora de eso. Así que lo miré a los ojos. ¿Y por qué estirar el dinero cuando es mi clase? Miles se tensó. Vamos, mamá, no puedes compararte con un niño. Él todavía está creciendo, esto sí importa. Pero tú, what's the point? ¿Planeas convertirte en artista profesional? Soltó una risa sin gracia. Sé realista. Cocinar y ayudar con Aiden es suficiente. Amber se unió entonces, dándole una palmadita suave en la espalda a Aiden. Y aunque el dinero no fuera problema, si tienes clases todas las semanas, ¿quién lo va a llevar y traer? Los dos trabajamos, you know? Yo ya lo había pensado. Mis horarios de clase coincidían perfectamente con el horario preescolar de Eden.
No había ningún conflicto, pero Amber seguía insistiendo con el ceño fruncido. ¿Me garantizas que no lo olvidarás? ¿Y si hay una emergencia? ¿Y si la escuela no puede contactarte? Su voz se alzaba. ¿Así que tu pequeño sueño artístico es más importante que tu nieto? ¿De verdad vas a ser tan egoísta? ¿Qué clase de abuela hace eso? Me quedé speechless por un segundo, completamente perdida. Me volví hacia Harold solo esperando un spark de comprensión. En lugar de eso, explotó. Agarró el vaso de la mesa y lo aventó al suelo. Se hizo añicos, salpicando agua y pedazos. Apenas llevo unos días en casa y ya estás armando líos. Gruñó, poniéndose de pie. Sus ojos estaban oscuros como el océano antes de la tormenta. 65 años y crees que es momento de experimentar con la pintura? No conviertas tus pequeños hobbies en una misión de vida. Su respiración era entrecortada y me señaló con el dedo. Si de verdad vas a tomar esta clase, se acabó. Te vas de esta casa. Y ahí estaban, 3 personas a las que más quería en este mundo. Una me llamaba derrochadora, otra me llamaba despilfarradora y otra amenazaba con dejarme para siempre. Los miré y sentí que algo dentro de mí se derrumbaba, no por el dolor, sino por la comprensión. La comprensión la invadió, lenta pero implacable, como una marea que sube. Décadas escurriéndose entre sus dedos, dedicadas a la rutina implacable de lavar, cocinar, criar, a una existencia donde sus propios anhelos se desdibujaban hasta desaparecer. Su tiempo, su energía, esa chispa interior que alguna vez brilló con intensidad, todo ofrecido en el altar de las necesidades ajenas. Y ahora, la recompensa era esta incomprensión, este desprecio velado. La vida, pensó con una amargura punzante, a veces se burlaba con una crueldad inesperada. De acuerdo, dijo, la voz sorprendentemente firme, como si una nueva columna vertebral se hubiera erigido dentro de ella. Divorciémonos. Y la extraña ligereza que sintió al pronunciar esas palabras la desconcertó. Durante años, divorcio había sido el latigazo de Harold, la amenaza velada que la mantenía en línea, que silenciaba sus protestas. La idea de la soledad en la vejez la había aterrorizado, haciéndola creer que cualquier compañía, por áspera que fuera, era preferible al vacío. Pero ahora, la claridad la golpeó como un rayo. Si la compañía exigía la aniquilación de su ser, entonces la soledad, por temible que pareciera, quizás no era el peor de los destinos. Harold, visiblemente desconcertado por su aceptación inmediata, intentó recuperar la compostura, aunque un atisbo de pánico brilló en sus ojos. ¿Qué disparate dices ahora, Evelyn? ¿Te has vuelto senil por unas cuantas pinceladas? Una risa seca, desprovista de cualquier alegría, escapó de sus labios. ¿Senil? ¿En serio, Harold? ¿Y tú gastando fortunas en tus ridículos paseos en bicicleta, desapareciendo semanas enteras sin siquiera una llamada? Dime, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por esta familia por un solo día? La voz se le quebró, revelando la fragilidad que tanto se esforzaba por ocultar. Los ojos le ardían, la mezcla de rabia e impotencia amenazando con desbordarse. He entregado mi vida a esta casa, sacrificando cada pequeño deseo, y ahora me dices que ni siquiera merezco un simple pasatiempo. Miles, percibiendo su creciente agitación, se acercó con cautela, aunque su ceño seguía fruncido en señal de desaprobación. Mamá, no puedes compararte con papá. Él ha trabajado incansablemente por nosotros. Ahora solo quiere disfrutar un poco de su tiempo libre. No es justo que lo ataques así. Y tú, añadió con un tono ligeramente acusador, ¿qué has hecho todo este tiempo sino estar en casa?
¿Y ahora, de repente, quieres perseguir un sueño? ¿Con qué derecho? La mirada de Evelyn se posó en su hijo, el niño al que había acunado y cuidado, al que había entregado sus mejores años. Al escuchar esas palabras, sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Acaso había olvidado las incontables noches en vela, las preocupaciones silenciosas, los sacrificios invisibles? ¿Acaso no recordaba las veces que ella había tenido que ser padre y madre a la vez, llenando el vacío de sus ausencias? La memoria selectiva de sus hijos parecía borrar convenientemente su papel en la construcción de esa familia. Sin responder, se giró y caminó hacia su habitación. La pequeña maleta que sacó del armario parecía burlarse de la magnitud de su vida. Apenas la llenó con unas pocas prendas, un reflejo de la pobreza de sus posesiones personales tras décadas dedicadas a los demás. Miles intentó seguirla, pero Harold lo detuvo con un gesto autoritario. ¿Quiere hacerse la mártir? ¡Que se vaya! Gruñó, su rostro congestionado por la ira. A ver cuánto dura esa inútil por su cuenta. Evelyn encontró refugio en casa de Joan, su amiga incondicional. 5 años mayor, Joan había pasado por su propio infierno con un divorcio doloroso. Una bofetada, habían dicho algunos, minimizando el acto de violencia que había marcado el final de su matrimonio. No fue solo una bofetada, había replicado Joan con firmeza. Fueron décadas de pequeñas humillaciones, de desprecio silencioso, que terminaron por carcomer mi alma. Evelyn comenzaba a entender la profundidad de esas palabras. Las llamadas de su familia no tardaron en llegar, un coro de voces indignadas y culpabilizadoras. Evelyn, ¿estás loca? ¿Divorciarte a tu edad? ¡Qué vergüenza! La duda la asaltó por un instante, la sombra del miedo a la soledad proyectándose sobre su incipiente determinación. Pero entonces recordó las palabras de Joan, su mirada penetrante. ¿Has sido feliz, Evelyn, en estas últimas décadas? Bajó la vista hacia sus manos, ásperas y deformadas por el trabajo doméstico. Recordó la suavidad de su piel en aquellos años lejanos, dedicados al arte, la delicadeza con la que sus dedos acariciaban el lienzo. Tienes talento, le había dicho una vez un galerista local, pero ese talento había quedado relegado, sofocado por las exigencias de una vida dedicada a otros. Te presento a mi abogada, le dijo Joan con una sonrisa reconfortante. Laura Burke. Es brillante, especialmente con casos como el tuyo. Ya verás, esos viejos no sabrán ni dónde meterse. Siguió su consejo. La voz enérgica y profesional de Laura al otro lado del teléfono le infundió una nueva esperanza. Tras firmar los papeles, la notificación oficial de divorcio fue enviada directamente a Harold. La reacción no se hizo esperar. El teléfono sonó con furia. Era Harold, su voz un trueno de indignación. Evelyn, ¿estás completamente chiflada? ¿Ya terminaste con tus jueguitos? Cancela esa estúpida clase de arte y vuelve a casa. Cuida de tu nieto. Si te arrepientes ahora mismo, haré como si nada hubiera pasado. De fondo, los gritos histéricos de Amber y el llanto de Aiden creaban una cacofonía desesperante. Si tiene algo que decir, Harold, respondió Evelyn con una calma helada. Hable con mi abogada. Nos vemos en el juzgado. Y colgó sin dudarlo. Las clases de pintura se convirtieron en su santuario. 3 veces por semana, un escape a un mundo de colores y formas donde finalmente se sentía viva. Tienes un talento increíble, le dijo su instructor, sus palabras un bálsamo para el alma herida de Evelyn. Mientras tanto, Laura avanzaba con el divorcio. Será largo y complicado, le advirtió, pero Evelyn estaba decidida. Lo que no esperaba era la mezquindad con la que Harold y Miles intentarían detenerla. La cancelación de su matrícula fue un golpe bajo,
una maniobra cruel para intentar doblegar su voluntad. Pero la firmeza de Evelyn, respaldada por la incondicional Joan, no flaqueó. La denuncia por el robo del dinero del reembolso marcó un punto de inflexión. Enredos, si esto llega a los tribunales, podría alargarse 1 año, quizás 2. Las palabras de Laura resonaron en mi mente, pero en ese momento la burocracia legal parecía un eco distante ante la inmediatez de la traición. Estaba preparada para una batalla legal, para presentar pruebas, para defenderme, pero no estaba lista para la puñalada trapera, para la mezquindad con la que Harold y Miles habían actuado. Entré al edificio del campus con la rutina de quien ha encontrado un resquicio de esperanza en medio de la tormenta, pero en la recepción, la sonrisa amable de la joven se desvaneció al pronunciar las palabras que helaron mi sangre. Lo siento mucho, señora Evelyn. Su matrícula ha sido cancelada. Ya se ha tramitado el reembolso. Su explicación, teñida de una vergüenza palpable, me llegó como un golpe en el estómago. Las mentiras de mi familia, su manipulación descarada, la amenaza velada a la institución, todo para arrebatarme ese pequeño atisbo de futuro que había comenzado a construir. Allí estaban, al otro lado de las puertas de cristal, Harold y Miles, aguardando con la paciencia depredadora de quienes creen tener la victoria asegurada. La sonrisa condescendiente de Miles al acercarse, su patética actuación de hijo preocupado, la expresión agria y triunfalista de Harold, todo era una burla cruel. «Mamá, se acabó la clase, vámonos a casa». Un velo oscuro se extendió por mi visión. La rabia, fría y punzante, me recorrió las venas. Apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Aparté el brazo de Miles con un movimiento brusco, mis ojos clavados en ambos, la voz firme y resonante, desafiando el silencio opresivo de la sala. «¿Quién te dijo que iba a volver a casa contigo?» Me volví hacia Miles, la pregunta cortante como un látigo. «¿Y dónde está el dinero que me devolvieron?» Su sonrisa se tambaleó, revelando una sorpresa mal disimulada. «Mamá, las cosas con Amber han estado un poco tensas. Me pidió un regalo y bueno, usé el reembolso para comprarle un collar. Vamos, somos familia, no vamos a pelearnos por una tontería». Una carcajada helada escapó de mis labios. «Familia, ¿eh? Solo cuando les conviene, cuando se trata de mis sueños, de mi dinero. De repente me convierto en una egoísta, una desalmada. Qué conveniente doble moral». Sin perder un instante, saqué mi teléfono. 3 números marcados con la furia contenida de años de silencios forzados. «Sacaste dinero de mi cuenta sin mi consentimiento. Eso es robo. Dejaré que la policía se encargue de averiguarlo». Miles intentó una última maniobra, una patética negación de la realidad. «¿Robo? Soy tu hijo. Tu dinero es mi dinero. ¿Qué vas a hacer con una clase de pintura a tu edad? Usé el dinero para algo útil». Harold permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra, la tensión emanando de él como un calor sofocante. Finalmente, murmuró, con una mezcla de vergüenza e incredulidad: «Dios mío, qué vergüenza. No puedo creer que me haya casado con una mujer como tú». El oficial que se acercó a nosotros nos miró con incomodidad. «Son familia directa», dijo lentamente. «En casos como este, la intervención es delicada. Técnicamente entra dentro de los asuntos financieros domésticos». Pero capté un matiz en su tono, una pequeña rendija de esperanza. Entonces, si él tomó dinero que no le pertenecía, la ley podría intervenir, ¿verdad? El agente vaciló un instante antes de asentir. «Desde un punto de vista legal, sí, eso se consideraría apropiación indebida». Una sonrisa fría, casi triunfal, se dibujó en mis labios. «Perfecto, ¿verdad, Miles?
Ese dinero del reembolso no era tuyo. Llamé a Joan. En mi apresurada huida no había pensado en el dinero. Joan, siempre mi ángel guardián, había cubierto la matrícula inicial. 15 minutos después, Joan irrumpió en la estación de policía como una fuerza de la naturaleza, sus ojos de acero clavados en Miles. «Oye, mocoso», siseó agarrándolo del cuello de la camisa con una mano sorprendentemente fuerte. Su voz, aunque baja, tenía la cualidad de cortar el aire. ¿Oíste que te gastaste el dinero que le presté a tu madre en baratijas para tu esposa? Joan, con sus años de práctica de karate, aún conservaba una presencia imponente. Miles retrocedió tropezando con sus propias excusas. Yo no lo tomé prestado, fue ella. Ve tras ella. Esas palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Ver a mi propio hijo, el niño al que había dedicado mi vida. Esa traición me caló hasta los huesos. 30 y tantos años criando a ese hombre, y la única respuesta que obtenía era una patética evasiva. Discúlpate con ella, no es mi problema. Joan soltó una risita sardónica. ¿Usaste el dinero? ¿Compraste el regalo? ¿No piensas devolverlo? Bien, voy a añadir esto al informe policial. Abuso financiero a una persona mayor, transferencia sospechosa de fondos a terceros. Veamos qué tan tranquila será tu vida cuando detecten el historial crediticio de tu madre y tu nombre aparezca en todas las bases de datos de deuda del Estado. Miles palideció visiblemente. Incluso el oficial intervino, su voz ahora más firme. Legalmente o no, ella te dio el dinero. Tú lo gastaste, se lo debes. Finalmente, Miles se deslizó hasta el cajero automático, sacando un fajo de billetes arrugados que contó con evidente disgusto. Me acerqué y le arrebaté el dinero de la mano. «Miles», dije, mi voz cargada de una tristeza amarga. ¿De verdad crees que esto vale la pena? ¿Todo este alboroto por un poco de dinero? Ya no somos una familia en el sentido real de la palabra. Tanto su rostro como el de Harold se encendieron de vergüenza. Era irónico cómo solo entendían el dolor cuando la espada se volvía contra ellos. Con el dinero recuperado, Harold finalmente habló, su voz áspera y desesperada. «Bien, ya tienes tu dinero. Ahora vámonos a casa. Ya basta de esta locura». Me miró como si yo fuera la culpable de todo. Negué con la cabeza lentamente. «No voy a casa, Harold. Voy a divorciarme. Firma los papeles. Fijemos la fecha del juicio y terminemos con esto de una vez». Harold explotó, su rostro contraído por la furia. «¿Divorcio? ¿Es lo único que sabes decir ahora? Ya estás demasiado vieja para estas tonterías. ¿Has perdido la cabeza por completo?» Pero yo estaba tranquila, una calma extraña y recién descubierta invadiendo mi ser. «Harold», dije suavemente, pero con una firmeza inquebrantable, «no lo olvides. Fuiste tú quien mencionó la palabra divorcio primero». Esas palabras cayeron como un balde de agua helada. Harold se quedó paralizado, la tensión abandonando gradualmente su cuerpo. Murmuró algo inaudible, una derrota tácita. Joan resopló y tomó mi mano con fuerza. «Qué curioso, ¿verdad?», Zrenia comentó con sarcasmo. «Tuviste una esposa y no supiste cómo valorarla. Ahora que se va, te comportas como el gran abandonado. ¡Menudo espectáculo!». Volví a pagar la matrícula de la clase de arte, esta vez sin dudarlo, y esta vez pinté con una concentración aún mayor, como si cada pincelada fuera un acto de reafirmación, una declaración silenciosa de mi recién encontrada libertad. En cada sesión practicaba con la intensidad de quien sabe que está luchando por su propia alma. En cada lienzo me entregaba por completo, sin reservas. Una tarde, después de revisar mis últimas creaciones, Olivia, mi instructora, me miró con unos ojos brillantes y llenos de admiración. «Evelyn», dijo con una voz suave pero firme,
Hay algo verdaderamente vivo en tu trabajo. Hizo una pausa, como buscando las palabras precisas. Quiero recomendarte para el concurso de arte del Premio FEDER. Es una institución respetada en nuestro campo y sería una gran oportunidad para que tu talento sea reconocido. Dudé. La inseguridad, esa vieja compañera, intentó susurrar dudas en mi oído. Pero Olivia simplemente sonrió y me dio una palmada reconfortante en la mano. No te preocupes, Evelyn. Es para artistas de todas las edades. Tener 65 años no es un impedimento cuando se tiene tu pasión, tu talento y el coraje para seguir adelante. La edad no silenciará tu voz. El mundo te verá, tarde o temprano. Sus palabras fueron como un bálsamo, una inyección de confianza directa al corazón. En ese instante, algo encajó dentro de mí. Estaba lista. Comencé a prepararme para la competición con una determinación feroz. El tema era libre. Después de mucha reflexión, elegí una sola palabra: metamorfosis. Me tomó 2 semanas intensas dar vida a esa visión en el lienzo. En la pintura, una mujer era absorbida por la oscuridad, su cuerpo enredado en densas enredaderas, gritando en silencio, forcejeando contra la opresión. Pero sus ojos nunca se apartaban del tenue rayo de luz que luchaba por penetrar la oscuridad en la esquina superior izquierda. Una luz apenas visible, pero la única ancla a la que se aferraba con desesperación. Ese cuadro era yo, mi vida pasada, atrapada en las sombras del sacrificio y la negación, y la vida que apenas comenzaba a florecer, ambas capturadas en ese único instante. Cada trazo describía la sensación de asfixia, la lucha por liberarse. No era un paisaje idílico ni un retrato complaciente, era una emoción cruda, una mezcla de pena, desafío y el doloroso proceso de desprenderme de la prisión de una familia que nunca me había visto realmente. Cuando Joan vino a ver la obra terminada, al principio se quedó en silencio, con su taza de té humeante en las manos, simplemente contemplándola, pero unos minutos después vi las lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Me abrazó con fuerza, un nudo en la garganta impidiéndole hablar. Finalmente susurró al oído: «Evelyn, te veo, de verdad te veo». Esa simple frase, pronunciada con tanta sinceridad, valió más que cualquier premio o reconocimiento. Por primera vez en décadas me sentí vista, comprendida, validada, y en ese momento supe que el largo y tortuoso camino hacia mi propia metamorfosis apenas había comenzado. Salir de ese atolladero a nuestra edad, volver a ser alguien, no es solo valentía, es extraordinario. Estoy orgullosa de ti, muy, muy orgullosa. La calidez en la voz de Joan, la firmeza de su abrazo, fue el primer rayo de sol genuino que sentí en años. Su validación fue un bálsamo para las heridas invisibles que aún supuraban. Pero la vida, como bien sabía, no se allanaba simplemente porque uno decidiera florecer. Miles y Harold seguían llamando, con la persistencia irritante de un goteo constante. Cada pocos días, sus voces, cargadas de culpa y exigencia, resonaban en el pequeño apartamento de Joan. A veces, Miles adoptaba un tono meloso, intentando apelar a mi supuesta necesidad de ser necesitada. «Mamá, por favor, vuelve a casa. Esto no funciona sin ti. Aiden no tiene quien lo recoja del colegio. La casa es un caos. La ropa sucia llega hasta el techo. De verdad te necesitamos, te extrañamos». Y otras veces, la máscara de hijo arrepentido se desvanecía, revelando el veneno subyacente. ¿De verdad eres tan egoísta? Solo eres una ama de casa. ¿Qué es esa tontería de la realización personal? ¿Alguna vez fuiste una buena madre, una buena esposa? ¿Hiciste algo bien en tu vida? A sus palabras hirientes, a sus intentos de manipulación, respondí con un silencio obstinado.
No gasté ni una sílaba en defenderme, en justificar mi decisión. En cambio, con una calma estudiada, con una firmeza inquebrantable, les envié otra copia de los papeles del divorcio. Cada envío era un mensaje tácito, una declaración de mi resolución. El día que envié por correo la quinta copia del acuerdo de divorcio, Miles finalmente cruzó la línea. Su llamada llegó como un alarido distorsionado a través del altavoz. Mamá, ¿qué demonios intentas demostrar? ¿Te das cuenta siquiera del daño que este divorcio le está haciendo a nuestra familia? Bien, ¿quieres hacernos sufrir? Pues no creas que te lo vamos a poner fácil. No presté demasiada atención a su amenaza final, al menos no hasta la mañana siguiente. Fue entonces cuando el video apareció, propagándose como un incendio forestal en las redes sociales. El título, sensacionalista y manipulador, decía: Mi madre de 65 años abandonó a su familia para perseguir su sueño de pintar. ¿Qué deberíamos hacer mi padre y yo? La primera imagen era de Miles, su rostro demacrado, los ojos hundidos en profundas ojeras, el cabello revuelto como si no hubiera dormido en días. Mi mamá tiene 65 años, dijo con la voz quebrada por un falso sollozo. De repente decidió que quería ser artista. Dijo que tenía un sueño, que quería empezar de cero. No le importó su familia. Estábamos preocupados de que la estuvieran estafando. Se negó a escuchar. Dijo que quería el divorcio, que no volvería. Mi papá está tan estresado que su presión arterial se disparó. La cámara enfocó a Harold envuelto en una manta junto a la ventana, su rostro con una expresión dramáticamente sombría. Miles se cubrió la cara y simuló un llanto desgarrador. Desde que se fue, nadie puede recoger a mi hijo. Mi esposa y yo nos estamos ahogando. Apenas podemos mantenernos a flote. Nuestra casa se está cayendo a pedazos. Amigos de Internet, por favor, díganme qué hacer. Miles, que había cultivado algunas cuentas medianamente populares en redes sociales a lo largo de los años, había encontrado su público. La victimización funcionó. Los comentarios llegaron en avalancha, un coro de indignación dirigida hacia mí. Pobre hombre y su pobre padre, sufriendo por culpa de una esposa egoísta. Mi madre hizo lo mismo, se jubiló y desapareció para viajar por el mundo. Le rogué que me ayudara con el bebé, pero dijo que necesitaba espacio. Me estoy volviendo loco. Leer esos comentarios fue como sentir miles de pequeñas agujas clavándose en mi piel. La furia y la angustia se retorcían en mi interior. En este mundo se espera que las mujeres se desvanezcan detrás de sus sacrificios, que cocinen, limpien, críen hijos, atiendan a sus maridos hasta que sus articulaciones se entumezcan. Y Dios no quiera que deseen algo para sí mismas, una clase, un cuadro, y de repente se convierten en egoístas, destructivas, la razón por la que el mundo se desmorona. Ellos no sabían que lo único que siempre quise fue volver a ser yo misma, pero el video siguió propagándose, alimentado por la indignación fabricada y la sed de drama de las redes sociales. La privacidad dejó de existir. Mi nombre real, mi dirección, incluso el horario de mis clases de pintura, fueron desenterrados y compartidos sin piedad. Mi bandeja de entrada explotó con insultos, cada mensaje una puñalada virtual. Incluso la clase de Olivia se vio afectada. Reseñas maliciosas inundaron la página del centro comunitario, acusándola de estafar a ancianas ingenuas. Los estudiantes comenzaron a abandonar la clase, las quejas anónimas se multiplicaron y las calificaciones se desplomaron de la noche a la mañana. Sentí como si un tsunami de odio se hubiera estrellado contra el pequeño mundo que estaba intentando construir. Y justo cuando luchaba por mantenerme a flote en ese mar de vitriolo, Miles volvió a llamar.
Esta vez su voz sonaba petulante, triunfalista. Mamá, parece que Internet no te apoya, ¿eh? Quizás sea hora de volver a la realidad. Solo tienes que decirlo. Cancela el divorcio. Vuelve a casa. Vuelve a cómo eran las cosas antes y publicaré un video aclarándolo todo. Una solución sencilla. Luego, retorció el cuchillo con una crueldad calculada. Seamos realistas, mamá. No eres precisamente una experta en tecnología. Si esto se alarga, no va a acabar bien ni para ti ni para esa pequeña clase de arte tuya. Pude oír la risa áspera de Harold resonando al fondo. ¿Ves? Te lo dije. Todo el mundo en Internet está de acuerdo conmigo. Eres demasiado vieja para estas tonterías. Mis dedos se aferraron al teléfono con tanta fuerza que mis nudillos palidecieron. Y así, sin más, los pequeños restos de suavidad que aún conservaba se fundieron en acero. Respiré lenta y deliberadamente, intentando controlar la furia que amenazaba con consumirme. Harold, dije con una calma glacial, no nos engañemos. Se pusieron de tu lado porque solo escucharon tu historia. Y ni una sola palabra era cierta. Hice una pausa, dejando que el silencio cargado de tensión se extendiera por la línea. Luego, una pequeña sonrisa, fría y decidida, curvó la comisura de mis labios. Y Miles, ¿quién dijo que no entiendo Internet? Continué, mi voz ahora firme y segura. Solía no saber nada sobre redes sociales, es cierto, pero desde que me mudé con Joan, algo cambió. Su energía me contagió, me hizo sentir más joven, más ligera. Y luego estaba Olivia, mi profesora de arte, nacida en los 80, una experta en todo lo digital. Ella me enseñó todo, a editar videos, a añadir subtítulos, a crear miniaturas llamativas. Al poco tiempo, comencé mi propio canal. Lo llamé Abuela Pintora. Describí mi pequeño y tranquilo mundo artístico, mis manos arrugadas agarrando un pincel, mis paletas de colores vibrantes, la suave extensión del papel de arroz bajo la luz de la mañana. Todo delicado, todo honesto. Al principio nadie prestó mucha atención, pero seguí apareciendo, pintando con esmero, hablando con sinceridad. Poco a poco, los números comenzaron a crecer, y entonces pensé, si Miles puede usar Internet para inventar una historia, ¿por qué no puedo usarlo yo para contar la verdad? Saqué el recibo original de mi matrícula de arte, imprimí el informe policial del día en que Miles tomó mi dinero sin mi consentimiento. Luego, me senté frente a la cámara y grabé el primer video de respuesta de mi vida. Conté una historia diferente, la historia de una mujer que vivió toda su vida para los demás, perdiéndose en el proceso, que en la niebla de sus últimos años finalmente vio un rayo de luz y decidió seguirlo, no para convertirse en una artista famosa, sino para revivir un sueño que se vio obligada a enterrar décadas atrás. Expliqué que no estaba gastando una fortuna, sino pagando una modesta tarifa en un centro comunitario local, que no me estaban estafando, sino que simplemente estaba despertando. Y las heridas más profundas, enfaticé, no venían de extraños, sino de la gente que dormía a mi lado. Al final del video, miré directamente a la lente, mi voz cargada de una convicción recién descubierta. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dije, dirigiéndome a cada mujer que pudiera estar mirando. Ya tengas 15, 50 o 65 años como yo, tienes derecho a recuperar tu vida. Olivia editó el video para mí, cortes limpios, subtítulos suaves. Lo publicamos en diferentes plataformas. Nunca esperé lo que sucedió después. El video explotó. Se volvió viral rápidamente, inundando Twitter, Facebook, TikTok. Incluso llegó a la portada de los temas más populares. Miles de comentarios inundaron la sección. Así que eso era lo que quería el hijo, una niñera interna gratis,
Sabía que algo no encajaba con su video. Puras lágrimas de cocodrilo. Solo quería que alguien hiciera sus tareas. Mi madre tiene 70 años, vio tu video y lloró durante media hora. Siempre quiso tomar una clase de diseño floral, pero tenía miedo de preguntar. La sociedad controla a las mujeres desde la cuna hasta la tumba, sin descansos, sin preguntas. Vi sus cuadros, son preciosos, tan llenos de vida, sentimiento. Si hubiera tenido apoyo hace 40 años, habría sido una estrella. La punzada de ese pensamiento, fugaz pero persistente, se mezcló con la oleada de gratitud que me inundaba. Los mensajes llegaban como una tormenta de verano, desconocidos ofreciéndome su apoyo, compartiendo sus propias historias de angustia y valentía. Un mensaje privado en particular se grabó en mi memoria. Si no hubiera visto tu video, creo que me habría quedado atrapada para siempre. No sabía que podía irme. Fue entonces cuando comprendí que esto trascendía mi propia liberación. Mi historia se había convertido en un faro, iluminando el camino para cada mujer que alguna vez se sintió aprisionada dentro de las paredes de una vida construida para otros, que también albergaba sueños silenciados por el miedo y el deber. Si mi humilde experiencia podía ser ese destello de luz mostrándoles la salida, entonces mi corazón se hinchaba no solo de orgullo, sino de una profunda gratitud. La lección que la vida me ha enseñado y que hoy quiero compartir con ustedes es que nunca debemos permitir que las expectativas o las limitaciones impuestas por otros definan quiénes somos o lo que somos capaces de lograr. Los sueños no tienen fecha de caducidad y la pasión puede encenderse a cualquier edad. No teman romper con las cadenas del conformismo y atreverse a perseguir aquello que realmente les hace sentir vivos. Su viaje es único y valioso, y merecen vivirlo plenamente, sin importar las opiniones ajenas. Si esta historia les ha resonado y les ha inspirado a reconsiderar sus propios caminos, por favor, regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse más relatos de valentía y superación. Compartan este video con aquellas personas que necesiten un recordatorio de que nunca es tarde para tomar las riendas de su propia vida.